Estructura de datos, pilas y colas. Estos son datos lineales dinámicos. Las pilas tienen el concepto LIFO, que es el primero que entra, es el último que sale, y las colas tienen el concepto FIFO, que salen, el primero que entra es el primero que sale. Las pilas tienen dos métodos, de ellos son método apilar, cada objeto queda por encima de los demás, método desapilar, quita el último elemento que ingresó, método tope, consulta cuál es el elemento que está en el tope de nuestra pila. Y el método de vaciado dice si hay o no hay elementos en la pila, no aplica cuando se apila o se desapila. Implementación de pila: se requiere un array para almacenar los elementos y un índice que indique la posición del array del tope, es decir, en dónde está, si está de primera o de última. La inserción del tope la inserción se hace el tope más 1. Siempre el último que entra va a quedar de primeras. Toca que cuando se llena el array toca que lo duplique y copie la información. Operaciones con pilas: pues está el push, que es insertar o añadir, y put, que es quitar o eliminar, y stack top, que es conocer el elemento de tope de la pila. Colas: método encolar. Estos no métodos son método encolar, coloca elementos al final de la cola. Desencolar: va desencolando desde el principio de la cola. Esto es como las colas de impresión, más parecido. El método primero consulta para saber cuál es el primer elemento de la cola. Método de vaciado: dice si hay elementos en la cola. No, este método solo funciona si este método no se aplica si no hay elementos para encolar o desencolar. Implementación de cola: se requiere un array circular para que haga el ciclo, dos índices, uno que lea al principio y al final de la cola. Tiene que tener la gestión de circularidad y gestionar el llenado del array. Si se nos llena el array toca desampliarlo. Operaciones con colas: insert, insertar, remove, remover, y empate es vaciado, es falso o verdadero, si la cola tiene o no elementos. Tipos de cola: hay circular, prioritaria y bicola. La bicola tiene está la doble entrada restringida y la doble salida restringida. Esta es la biografía de la presentación. Ya continuamos con el código. El código se desarrolló en NetBeans. Se hicieron 3 clases. Nuestra clase iniciadora se llama pilas y colas, una clase nodo, que es donde están anidadas, y la clase funciones, donde están nuestras funciones. En pilas y colas hicimos un menú, que es este, con 4 casos, que están detallados acá. Entonces, si lo ejecutamos de esta manera, él nos trae este manual. Entonces, decimos 1, que es nuestro caso 1, ingresamos un dato. Entonces, en este caso ingresamos la palabra casa. 1, ingresamos otro dato, carro. Ingresamos un tercer dato, que sería vaso. Entonces, si lo mandamos a imprimir por cola, en este caso 2, él nos imprimiría primero el último que entró, que fue vaso, y después, y así escalonadamente. Salía por pila: vaso, carro, casa. Si lo mandamos a imprimir por cola, 3, nos salía por cola nuestra casa, carro, vaso. Es decir, nos los trae en el orden que los ingresé. Este último método, esta última opción la coloqué para salir o cerrar el ciclo. Si le damos cualquier otra tecla, él cierra el proceso. Espero que les guste. Muchas gracias. Buenas noches. Realizaré una pequeña presentación sobre árboles y grafos. Esta presentación, en conjunto con mi compañero Danilo Díaz, que se presentó hizo la presentación de pilas y colas también. Entonces, comenzaré dando una pequeña y breve explicación sobre este tema.
Los árboles son estructuras de datos entendiéndose por no lineal, como estructuras que pueden tener un solo sucesor o precesor, varios enlaces. Para el caso de los árboles, cada elemento solo puede estar enlazado con su predecesor o sus sucesores. Entonces, en este caso, pues sacando una definición general, como la estructura que no es lineal jerárquica, en la que cada elemento corresponde a un único antecesor y sucesores en estos elementos, y se conocen como nodos, y que están conectados entre sí por medio de ramas y enlaces. Los conceptos básicos para entender el funcionamiento y expresión de los árboles, también se ve lo que es nodo, ítem de elemento del árbol, nodo terminal o hoja, nodo que no tiene descendientes de ningún subárbol, nodo interior, nodo descendiente o hijo, ascendiente o padre, y nodos hermanos. También cuenta con los enlaces, enlace, rama, grado de un nodo, nivel de un nodo, altura de un nodo y peso de un árbol. No me voy explícitamente a explicarlo por el tiempo que tengo corto para explicar un poco los códigos después de un pequeño programa. También mostramos las terminologías de los árboles, siendo un poco más específicos los niveles que colocamos cada uno de los árboles, donde empezamos por una raíz que tiene su padre, sus hijos y los hijos tienen también sus hijos, así como mostramos padres A, B, donde los padres son A, B y D, los hijos son B, C, D, F, G, H, I, los hermanos B, C, D, E, F, G, H, I, y las hojas en este caso sería E, F, C, G, H, I, que sería los hijos de los padres, y teniendo la profundidad en 3, nivel 0, nivel 1 y nivel 2. En este caso, dándolo un poco más específico. También la terminología de árboles como ejemplos podemos colocarlos como este ejemplo, camino ADG, compuesto por dos ramas AD y DG, longitud de un camino 2, nodo 1, que sería, y profundidad o altura, que en este sería el 3, que es los niveles que se están mostrando a continuación. Igualmente, pues hacemos una pequeña muestra. Si la definición de longitud camino externo, este sería la suma de las longitudes del árbol, que se calcularía por medio de la siguiente fórmula que se muestra a continuación. Y ahora la medida de la longitud de camino externo se calcula dividiendo LC sobre el número de nodos especiales del árbol y sobre esa longitud especial dada, donde damos otra pequeña muestra de una fórmula. También entramos a otro tema, que es el árbol binario. En el árbol binario ninguno nodo puede tener más de dos subárboles, cada nodo puede tener 0, 1 o 2 hijos, identifican hijo izquierdo y el hijo derecho, estructuras recursivas. Un árbol binario se representa con nodos compuestos del campo de información y dos punteros que indicarán la posición de sus hijos. Los punteros pueden ser nulos, no se desprenden hijos y entre campos se conocerán como clave, puntero izquierdo o puntero derecho. Un ejemplo de el recorrido de los árboles binarios es la vista sistemática que se hace por los nodos de este nodo. Estamos mostrando el preorden, el preorden, que también se subdivide por vista de raíz, recorrer su árbol izquierdo, derecho, y el inorden y el posorden. Y mostramos también el recorrido de los árboles binarios, que existen las tres formas, que es raíz, el izquierdo y el derecho, y igualmente mostrándolo el nodo y orden y suborden. Mostrando una pequeña fórmula cómo quedaría gráficamente, lo mostramos, lo paso muy rápido pues por el tiempo. Los árboles binarios de búsqueda, en este tipo de hay sus características. También existe en búsqueda de elementos, también para insertar elementos y para bien la fórmula para eliminar elementos en este caso. Los grafos, pasamos al tema de grafos, que el grafo es una fórmula de representar relaciones que existen entre pares de objetos. El componente gráfico de un grafo son los vértices, los vértices, las aristas y los objetos. En este caso también mostramos el camino gráfico, que es la secuencia o ruta de un vértice inicial o vértice final, en los diferentes caminos que existen, que puede ser un camino simple o camino cerrado. El ciclo de un grafo pues se puede mostrar como un ciclo simple o podemos mostrar como un ciclo Euler o un ciclo hamiltoniano en este caso. Cuando los dos extremos de un camino son iguales, el camino se llama circuito o ciclo, pero que no tengan aristas repetidas. Un grafo conexo, pues damos un ejemplo de cualquier vértice, pues un conjunto de vértices y alcanzable por otro lado. Mostramos no dirigido, el dirigido y grafo conexo o grafo no conexo. Mostramos los grafos completos, grafos ponderados, grafos isoformos, la densidad de un grafo que le damos por una fórmula, y grafos simples.
También mostramos grafos, un ejemplo de grafo simple, multigrafo, que un grafo simple es si de lo sumo existe una arista uniendo dos vértices cualesquiera, y esto equivale a decir una arista cualquiera es la única que une dos vértices específicos. Y un grafo no es simple y se unido a multigrafo, que es un grafo en el que hay pares de vértices unidos por más de una arista, es decir, que tiene aristas múltiples. Mostramos una matriz de adyacencia, que es sobre esto es un ejemplo que puse también de código, aparte el árbol es diferente, pero la de grafo es parecido a este, que es un grafo de adyacente, mediante una matriz, que es la forma más sencilla de representar un grafo. En la siguiente figura lo mostramos. Y mostramos una lista de adyacencia, que es lo que les explicaré en el código en un momento. Y las ventajas de la lista de adyacencia y las desventajas de cada lista de adyacencia que nos está mostrando para esta información. Terminando esta información, entramos a trabajar un poco el código. Entonces vamos a mostrar el código de un árbol, la prueba de un árbol. Entonces estamos acá, coloco el ejemplo que se tuvo, donde muestro los miembros del absceso, donde muestro, cerramos un momento acá, miembros del acceso, iniciar el dato y hacer el dato en una hoja, en este caso del árbol. El nodo en este caso no se tiene hijos, buscamos el punto de inserción, hacemos la inserción hacia el lado izquierdo, insertamos hacia el lado derecho, entramos a la clase de árbol, insertamos un nuevo nodo en el árbol. En este caso estamos haciendo una búsqueda binaria, creamos, insertamos, empezamos un recorrido, en este caso el preorden, algo como he explicado antes. Hacemos un recursivo en el preorden, mostramos los nodos izquierdos y el derecho, vamos mostrando cada uno. Hacemos un método recursivo y empezamos a recorrerlo. Igual para la prueba, lo que tenemos acá es donde ya estamos mostrando el dato, estamos mostrando los datos que utilizamos para insertar, para los mensajes, mostrar, y haciendo los recorridos, que son los que llamamos en la otra clase que estamos llamando. Al correr la información, vamos a mostrar algo como esto: insertar número de nodos. Vamos a ver si insertamos dos nodos, un valor para el primer árbol, un valor para el segundo árbol, y nos muestra exactamente el resultado del recorrido, insertando los siguientes valores: 2, 3, el recorrido del preorden, recorrido inorden y el recorrido postorden, que eso es el que nos mostraría. Y en la clase grafo también tenemos un pequeño ejemplo, que lo vamos a mostrar aquí, donde mostramos que es una lista adyacente, en donde estamos mostrando, que es lo que vamos a trabajar. Almacenamos los nodos de un vértice que se deberá incluir en la lista de adyacencia, o al vértice, como en este caso lo coloco como un nombre A al vértice C como ejemplo, como nodo destino que habrá que añadir al nuevo nodo de listas de adyacencia, donde almacenará los nodos y la lista de los nodos en un vértice, y puede acceder mediante una arista. También, ya al borrar lista, mediante una operación se borra el arco del grafo, un ejemplo como lo estoy dando para tener por lo menos una clara información sobre el borrar. Para llevar esto a cabo, una acción es necesario eliminar de las listas adyacentes. Vamos mostrando acá, mostramos la matriz, que es el mostrar la matriz en una forma gráfica. Vamos mostrando. En el otro vamos a mostrar cómo se hace, ya mostramos la información. Y acá vamos a mostrar ya cuando se empieza a hacer lo mismo llamado, y hacemos un llenado de la matriz, y mostramos también las listas y hacemos un llenado de la matriz. En este caso la información nos mostrará de esta forma, donde tenemos una raíz 6 y 6, vertical y horizontal, y vamos mostrando aquí en la parte cuando vamos haciendo los diferentes nodos. 6 nodos, estamos 1, 1, estamos 1, 1, 2, estamos 2, 1, estamos mostrando el siguiente nodo, y si vamos mostrando acá, nos vamos dando cuenta que estamos creando los nodos, y vamos sumando en cada uno de los nodos, como lo estamos mostrando, llenando. Se crea el siguiente nodo y va sumando el siguiente. Como se sumó 6, se suma el siguiente nodo, se suma el 1 y se suma el número, la posición 6 en el nodo 1, en el 6. Y los vamos mostrando uno por uno, y nos va mostrando la secuencia de un grafo. Entonces,
Esto lo hice de una forma muy rápida, profesor, ya que no contamos con mucho tiempo por el tema de las exposiciones y se hace muy extenso. Espero pues tener un poco más de tiempo para entenderlo y pues es muy claro y muy importante lo que estamos haciendo, leer bastante y consultar y buscar los temas para explicar los códigos. Son bastante beneficiosos la forma en que nos viene enseñando el profesor. Y gracias, profesor, por esta exposición. Espero sea de su agrado. No fue muy rápida, ya que quería contar con más tiempo para tener una mejor explicación, pero cada vez nos queda mucho más claro el tema de las estructuras de datos, en este caso utilizando el tema de árboles y grafos, que es muy importante y es muy interesante el tema para conocerlo más profundamente. Muchas gracias, profesor.